La clase pasada, que fue la primera clase teórica, empezamos a repasar algunas cuestiones relacionadas con los gases ideales y hablamos, si se acuerdan, lo que retomamos al final de la clase era la cuestión de la extrapolación y esta idea de que cuando se analizan distintos gases en condiciones de muy bajas presiones, los resultados que se obtienen son los mismos, o todos los gases tienden al mismo comportamiento. Y dijimos, bueno, eso tiene que ver porque todas las diferencias que existen entre los distintos gases, que básicamente tienen que ver con cómo interactúan las moléculas de los distintos gases entre sí, desaparecen cuando vamos a bajas presiones, ¿sí? Y solo queda el comportamiento que está relacionado con el movimiento de las partículas que constituyen el gas. Ese gas a bajas presiones formado por partículas se puede modelar de una manera muy simple, que es el modelo del gas ideal, pero que nos sirve de base para el tratamiento de muchos sistemas reales, bueno, como acabamos de hacer, ¿sí? Calculamos en un sistema real, experimental dado, usamos la ecuación del gas ideal para estimar o aproximar algunos resultados. Entonces, lo que vamos a empezar ahora es a tratar el modelo de gas ideal de una manera un poco más matemática, si se quiere, más formal, para encontrar a partir de las suposiciones que hacemos de cómo está constituido ese gas ideal, volver a obtener las ecuaciones macroscópicas que conocíamos, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver el desarrollo de la teoría cinética del gas ideal. Van a ver que a lo largo de esta clase y de la siguiente vamos a necesitar varios conceptos de análisis matemático, en realidad algo de datos, de funciones de probabilidad, funciones de distribución de probabilidades, y quizá es el tema más matemático y más abstracto que vamos a ver en la materia. O sea, lo que quiero decir es no se asusten, no va a ser todo así, pero necesitamos desarrollarlo al principio, porque vamos a usar varias de las herramientas de ahora en más. Entonces, básicamente vamos a partir de la pregunta que es ¿en qué pensamos cuando estamos pensando en un gas ideal? ¿Qué es para nosotros ese gas ideal? ¿Qué significa? ¿Qué es cuando pensamos físicamente en el modelo? ¿Qué imagen mental tenemos de ese gas ideal? Bueno, no podemos interactuar demasiado, pero seguramente cuando se imaginan el gas ideal, si tienen alguna imagen, por lo que ya transcurrieron en la facultad, probablemente se imaginen bolitas o puntitos que se están moviendo en un recipiente, ¿sí? Se mueven de manera aleatoria. Bueno, efectivamente, cuando pensamos el modelo del gas ideal, hay ciertas cosas que tiene ese modelo. Lo que vamos a empezar a hacer es ponerle palabras a esa imagen mental que quizás se parezca a esta, ¿sí? Quizá no eran dos bolitas pegadas las que tienen ahí, que para nosotros acá representa una molécula diatómica, quizá era una bolita, pero mayoritariamente todos tenemos un poco esta idea de bolitas moviéndose al azar en un recipiente. Entonces lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora es, bueno, si el gas fuera eso, ¿qué consecuencias tendría? Por ejemplo, ¿con qué estaría relacionada la presión? ¿Cómo surge la presión en un sistema que son bolitas chocando con un recipiente y entre ellas? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ponerle palabras a este esquema, a esta representación mental de lo que es un gas ideal, para ver qué consecuencias tiene respecto del comportamiento macroscópico. Podemos decir que el gas, como dice acá, está formado por moléculas puntuales, ¿sí? Que están caracterizadas básicamente solo por la masa, ¿sí? Son bolitas, partículas puntuales que tienen una masa m. Como explica acá, la masa se halla localizada en el centro de masas de cada molécula y solo se consideran los movimientos del centro de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá ahora es como información de más, que si yo tuviera una molécula diatómica, por ejemplo, como está representada acá, lo que me interesa para la construcción del modelo del gas ideal no es cómo se mueve cada átomo por separado, sino cómo se mueve la molécula como un todo. Y la representación de eso podría ser cómo se mueve un punto de masa de ese sistema. ¿Sí? Para una molécula diatómica sería la mitad, un punto a la mitad de los dos átomos, ¿no? Entonces estamos pensando en que se mueve un punto que tiene una determinada masa y esa masa, ese punto concentra toda la masa de la molécula. Además, ¿sí? Como el gas se encuentra en equilibrio, se admitirá
que las moléculas realizan sus movimientos sin que existan direcciones preferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las moléculas se mueven aleatoriamente. ¿Sí? Que en promedio, las moléculas, si yo hago el comportamiento promedio, el gas no se está desplazando como un todo. ¿Sí? Unas se mueven para un lado, otras para el otro, unas para arriba, otras para abajo. Y en realidad no hay un movimiento del gas neto. El recipiente que contiene el gas no se está moviendo. Sí, estas moléculas se mueven en cualquier dirección dentro del recipiente. Y además, en una primera instancia, no vamos a considerar las interacciones, ni de atracción ni de repulsión, que sabemos que existen en todos los gases. Pero bueno, en nuestro modelo no las vamos a tener en cuenta. Y fíjense que esto es consistente con que el modelo este del gas ideal es un modelo extrapolado a bajas presiones. Lo que está pasando a bajas presiones es que tengo muy poca cantidad de moléculas, la densidad de moléculas es muy bajita, entonces una molécula prácticamente no interactúa con ninguna porque básicamente no ve a otras moléculas. La distancia entre las moléculas es muy grande en cualquier gas real. Entonces, el límite a bajas presiones corresponde a un gas en el que las moléculas están lo suficientemente alejadas unas de otras como para que podamos no tener en cuenta las atracciones o repulsiones. Y además vamos a suponer que las interacciones con la pared del recipiente son elásticas. ¿Qué quiere decir? Que si la molécula viene con una determinada energía, choca la pared del recipiente y rebota, rebota con la misma energía. No pierde energía al chocar. ¿Sí? En principio no vamos a considerar los choques entre moléculas, ¿sí? Sino analizar únicamente los choques contra la pared del recipiente. Por lo mismo, porque si estamos en el límite de presiones muy bajas, en realidad una molécula no encuentra a otras moléculas, sino que básicamente choca con las paredes del recipiente. Hay muy poca cantidad de moléculas. La ausencia de atracciones y de repulsiones implica que el estado energético de una molécula es independiente de la energía que posean las demás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si no interactúa con otra molécula, y dijimos que los choques con la pared del recipiente son elásticos, la energía que tiene la molécula nunca la pierde. ¿Sí? No estamos pensando en un mecanismo en el que pueda perder o ganar energía. Además, los choques elásticos están caracterizados por la conservación del momento cinético y de la energía cinética. La energía total del sistema se conserva. Bueno, ¿qué es esto del momento cinético? Momento cinético o momento lineal. Si se acuerdan de física, el momento lineal era el producto de la masa por la velocidad. ¿Sí? Entonces, que se conserve el momento cinético quiere decir que el producto de la masa por la velocidad de la molécula antes de chocar y después es el mismo. Tiene el mismo valor. No pierde energía cuando choca. Y además, como estamos pensando que son moléculas que no tienen estructura interna, o sea, a la molécula de atómica yo la reduje a imaginármela como un punto, el único tipo de energía de movimiento que voy a considerar es el movimiento de traslación. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque si en realidad la molécula es una molécula diatómica que podríamos pensar como un cilindrito, ¿sí? Además de trasladarse en el espacio, esta molécula podría rotar, ¿sí? Pero en un principio lo que estamos haciendo es reducir la complejidad de la molécula a un punto. Entonces, un punto no puede rotar, ¿sí? Además, una molécula diatómica podría vibrar. ¿Qué sería un movimiento de vibración? La distancia entre los dos átomos podría ir cambiando en el tiempo, como si la molécula vibrara. Bueno, en este primer nivel de análisis no vamos a tener en cuenta ese movimiento de vibración. Para nosotros, cualquier movimiento de la molécula se reduce a que un punto que representa la masa de la molécula se traslada en el espacio. Y eso es lo que dice este último punto. La única energía cinética que vamos a considerar es la de traslación. Bueno, Boltzmann, que si no lo conocían se los presento, va a aparecer un montón de veces a lo largo de la materia, demostró que las colisiones moleculares son la causa de la existencia de una distribución aleatoria de movimientos. ¿Sí? O sea, el caos en ese sistema que representa el gas ideal proviene de que las moléculas colisionan. ¿Sí? Dijimos, bueno, pero nosotros no vamos a considerar en un principio la colisión entre las moléculas. Bueno, no importa, porque aún a bajas presiones se mantiene la aleatoriedad del movimiento. Eso se puede demostrar. En el límite de presión tendiendo a cero, las fuerzas de atracción
causa la diferencia entre los distintos gases desaparecen, como decíamos, y permanece solo la condición que es común para todas las sustancias, la energía del movimiento cinético molecular. Solo en este límite que estamos pensando para los gases reales a bajas presiones, dijimos cualquier rastro de las interacciones desaparece. Entonces, todas las moléculas en esas condiciones son iguales. Y solo lo único que hacen es moverse. Y se mueven de una manera aleatoria. La existencia de ese movimiento aleatorio tiene que ver con las colisiones. Pero a bajas presiones podemos no considerarlas, las colisiones entre ellas. ¿Sí? En esta extrapolación se conserva la distribución aleatoria de las velocidades que existe en el gas a cualquier presión. ¿Sí? La causa de esa distribución aleatoria son las colisiones. Bueno, entonces sigamos. Además, como es un sistema macroscópico lo que estamos considerando y vamos a considerar un elemento, una porción del gas, pero que es una porción macroscópica, dentro de ese elemento de volumen hay muchas moléculas, ¿sí? Supongamos que estamos considerando un elemento de volumen que vale B, ¿sí? B litros de un gas. El número de moléculas en ese elemento de volumen va a ser un número muy grande. Y de hecho podríamos caracterizar cuántas moléculas hay por unidad de volumen definiendo la densidad de partículas. Y vamos a llamar ñ a la densidad de moléculas, la cantidad de moléculas que hay por unidad de volumen. En este gas que vamos a analizar, además vamos a pensar que esta densidad de moléculas es uniforme. Estamos pensando un gas que está en equilibrio. Si no hubiera uniformidad de densidad, habría algún movimiento neto, habría un flujo neto de gas de una parte del recipiente hacia otra. Estamos pensando en un gas que está en equilibrio, entonces la densidad es uniforme y no hay flujos netos dentro del recipiente. El hecho de que exista una gran cantidad de moléculas nos permite realizar un tratamiento estadístico. O sea que no vamos a pensar en lo que le pasa a una molécula dentro del recipiente, sino vamos a pensar lo que le pasa a una molécula tipo que tiene características medias. Y vamos a hablar entonces de cuestiones medias, velocidades medias, energía media, y también vamos a hablar de que, si bien hablamos de la energía media, somos conscientes de que no todas las partículas van a tener ese valor de energía o de velocidad. Entonces también va a aparecer el concepto de distribución. Dentro del sistema podemos hablar de la velocidad media con la que se mueven las moléculas, pero sabemos que va a haber moléculas que se muevan con velocidades más bajas que la media y moléculas con velocidades más altas. ¿Sí? Entonces, pensar que no hay un único valor de velocidad, sino que distintas moléculas tienen distintos valores de velocidad, nos va a llevar a pensar que existe una distribución de velocidades dentro de este sistema. ¿Sí? Lo mismo con la energía, vamos a hablar no de una energía de cada una, la misma energía para cada una de las moléculas, sino que va a existir una distribución de energía dentro del sistema. Por ejemplo, no sé, un 10% de las moléculas tiene una energía mayor que tal valor.